La historia de hoy trata sobre una suegra malvada que pidió para ella el dinero destinado a su propia madre, enferma de cáncer. Agradecería que dejaran sus ánimos y opiniones en los comentarios. Comencemos con la historia de hoy. Llevo 3 años casada. Aunque todavía podría considerarse una etapa de recién casados. Para mí los últimos 3 años han sido como verter agua en un pozo sin fondo llamado familia política. Mi marido era bueno pero inútil. ¿Y su familia era pobre? Pero con un orgullo desmedido. Desde que mi negocio de interiorismo empezó a tener éxito, mi familia política dejó de verme como una nuera para tratarme como una cartera andante. Aún así, yo aguantaba y cedía a sus peticiones en silencio para no herir el orgullo de mi marido. Hasta que a mi madre le diagnosticaron un cáncer de estómago. El incidente estalló el día del cumpleaños de mi suegra. Casualmente. Fue justo 2 días después de recibir la noticia del cáncer de mi madre. Aunque no tenía la cabeza para nada, sentía que debía cumplir con mi papel de nuera, así que arrastré mi pesado cuerpo hasta la casa de mis suegros. Ahora, al pensarlo, me doy cuenta de lo ingenua que fui, y solo puedo reír amargamente. Mi marido, al volante, tarareaba una canción, ajeno a mi tormento. Yo, en el asiento del copiloto, guardé el informe médico y el calendario de la operación en lo más profundo de mi bolso, y me limité a mirar por la ventanilla. Oye, ¿qué cara es esa? Hoy es el cumpleaños de mamá. Anímate un poco. Mi hermana y su familia ya andan quejándose de lo mal que les va últimamente. Si tú también pones esa cara de funeral, ¿te imaginas lo incómoda que se sentirá mi madre? La operación de mi madre es la semana que viene. ¿De verdad crees que estoy para animar el ambiente? ¿A ti no te preocupa que tu suegra tenga cáncer? Claro que me preocupa. Pero la medicina de hoy en día es tan buena que con una operación se curan enseguida. ¿Por qué le das tanta importancia? Además, hoy es el día de mi madre. Dejemos el tema de tu madre para después y, por ahora, sonríe cuando lleguemos. ¿Vale? Ah. Y prepárate mentalmente por si sale el tema del sillón de masaje que dijiste que le regalarías por su 70 cumpleaños. ¿Qué? ¿El sillón de masaje? Ya te dije que no tenemos margen. Entre los gastos del hospital y los cuidados de mi madre, tengo que tener todo el efectivo disponible. ¿Acaso no me escuchaste? Joder, qué tacaña te pones. ¿No decías que tu negocio iba viento en popa? ¿Tanto te cuesta comprar un maldito sillón de masaje? Vale. Vale. Cuando lleguemos, yo me encargo de manejar la situación. Pero por favor, relaja esa cara. En cuanto abrí la puerta de la casa de mis suegros, en lugar del olor a comida, me golpeó una extraña tensión en el ambiente. En el salón, ya estaban mi cuñada con su marido, y mi cuñado con la suya. Aunque me saludaron con aparente alegría, sus ojos escaneaban rápidamente las bolsas de la compra y mi bolso. Vaya, ya está aquí mi nuera. Felicidades, suegra. Me dijo que prefería comer en casa. De camino he comprado un buen chuletón de Ávila. Veo que mi cuñada y mi cuñado ya habían llegado. ¿Has llegado bien? Pero mujer, ¿qué te pasa? Estás en los huesos. ¿Qué suerte tienes? Ganas mucho dinero y encima adelgazas. A nosotros se nos parte el lomo para pagar las clases extraescolares del niño. Ya te digo, cuñada. Y vosotros aún tenéis suerte. A nosotros nos van a subir el alquiler, y estamos desesperados buscando un préstamo. De hecho, pensaba preguntarte cuando llegaras si sabías de algún sitio con intereses bajos. Apenas me había sentado y ya estaban hablando de dinero. Era la misma historia de siempre. Sin decir nada, fui a la cocina y me puse el delantal. Mi suegra, sentada en el lugar de honor del sofá del salón, examinaba el paquete de carne que había traído con una sonrisa de satisfacción. Desde luego, mi nuera mayor sí que sabe comprar. Esto es de primera, ¿verdad? El marmoleado es una obra de arte. Hija, aprende un poco. No vengas a casa de tu madre con las manos vacías. Mamá, es que ella es empresaria. ¿De dónde voy a sacar dinero yo? Que soy ama de casa. Además, como ella tiene talento, es el pilar de nuestra familia. ¿A que sí, cuñada? Cuñada, yo tampoco saco el dinero de debajo de las piedras. Entre pagar los sueldos de los empleados y los gastos fijos, llego justa a fin de mes. Parece que todos piensan que soy multimillonaria. Lo dije con un toque de humor pero con doble sentido, aunque parecieron tomarlo como un gesto de humildad. Mientras preparaba la mesa, mi cuñada no paraba de seguirme, contándome lo caro que era el colegio bilingüe de su sobrino, y la mujer de mi cuñado se quejaba de que su marido estaba de mal humor porque no le habían ascendido.
Parecía como si estuvieran recitando un conjuro para que soltara dinero. La cena empezó, y, tras unas cuantas copas de vino, el ambiente se relajó. Mi suegra, después de comprobar el grueso sobre con dinero que le había dado, sonreía de oreja a oreja. Y entonces, pensé que había llegado el momento de hablar. Iba a contarles la enfermedad de mi madre y a pedirles comprensión, explicándoles que tendría que reducir la ayuda económica a la familia por un tiempo. Tengo algo que deciros. Veréis. Mi madre se hizo un chequeo hace unos días, y le han diagnosticado cáncer de estómago. Está en estadio 3. Así que tienen que operarla la semana que viene. De repente, un silencio sepulcral se apoderó del salón, que hasta entonces había estado lleno de conversaciones. Mi cuñado, que estaba comiendo, se quedó paralizado, y mi marido, que cocinaba la carne, solo miraba de reojo, expectante. Yo esperaba naturalmente una avalancha de preocupación y consuelo. Al menos, eso es lo que haría cualquier ser humano. Cáncer. ¿Tu madre? Vaya. Qué lástima. Bueno, a su edad, esas cosas pasan. ¿Y está muy grave? Sí. Existe la posibilidad de metástasis, así que después de la operación tendrá que someterse a un largo tratamiento de quimioterapia. También necesitaremos contratar a un cuidador, y los gastos del hospital no serán pocos. Por eso, durante un tiempo, tendré que centrarme mucho en mi madre. Es probable que no pueda visitaros tan a menudo. Mi suegra chasqueó la lengua, y bebió un sorbo de agua. Luego, lentamente, muy lentamente, abrió la boca. Lo que salió de ella fue suficiente para que no diera crédito a mis oídos. Vaya, qué pena lo de tu madre. Pero hija, supongo que tendría un seguro, ¿no? Sí. Ah, sí. Tiene uno antiguo, pero la cobertura no es muy alta. Hay muchas cosas que no cubre la sanidad pública. Pues ya está. Hoy en día, el Estado cubre casi todos los gastos de los pacientes con cáncer. Una amiga mía también tuvo cáncer y me dijo que apenas gastó dinero. ¿No es verdad que si te registras como paciente de enfermedad grave solo pagas un 5%? Eso solo se aplica a los tratamientos cubiertos por la sanidad pública. Suegra. La cirugía robótica, una habitación individual en el hospital. Los gastos del cuidador. Todo eso tengo que pagarlo de mi bolsillo. Y cuando le den el alta, necesitará ir a una residencia para recuperarse. Lo que también cuesta mucho dinero. A medida que le explicaba con calma, la mirada de mi suegra se fue afilando de una manera extraña. Era la expresión de quien está haciendo cálculos en su cabeza. La misma expresión de codicia que había visto innumerables veces en los últimos 3 años, justo antes de que se desatara. A ver. Lo que quiero decir es que, si va a estar postrada en una cama de hospital, no tendrá en qué gastar el dinero. ¿No? No se va a comprar ropa. Ni va a viajar. Ni a comer en restaurantes caros. Si va a estar en el hospital con el pijama del hospital, ¿para qué necesita dinero para vivir? Suegra. ¿Qué está diciendo? Le estoy diciendo que hay gastos de tratamiento. Y yo te digo que el tratamiento lo pagan el Estado y el seguro. Tu madre vive sola. Y ahora tampoco tendrá gastos de manutricia. Así que los 800 euros que le pasabas cada mes, ahora sobran, ¿no? Por un instante, sentí que mi cerebro se desconectaba. ¿Qué clase de lógica retorcida estaba usando esta mujer? ¿Acaso pensaba que, como mi madre tenía cáncer, el dinero que le daba para vivir era un ahorro? Oye, pues ahora que lo pienso, mi madre tiene razón. Si tu madre va a estar en el hospital, no necesita esa paga. Cuñada. En lugar de desperdiciar ese dinero, ¿por qué no nos ayudas un poco con los estudios de nuestro hijo en el extranjero? Cuñada, ¿lo dices en serio? Mi madre está luchando contra el cáncer, ¿y me pides que le quite ese dinero para pagar los estudios de mi sobrino? No, mujer. Es una forma de hablar, pero tu madre, como está enferma, no tiene dónde gastarlo. ¿No sería mucho más productivo invertirlo en el futuro de un joven que tiene que estudiar? Cuando sea un hombre de provecho, te lo devolverá con creces. ¿Por qué eres tan cerrada de mente? No te estamos pidiendo un préstamo, solo que redirijas un dinero que de todos modos te sobra. Me quedé sin palabras. Era increíble. Miré a mi lado y mi marido tenía la cabeza gacha, masticando la carne en silencio, mientras mis cuñados intercambiaban miradas, buscando el momento oportuno para intervenir. Cuñada. La verdad es que nosotros también andamos apurados. Nos piden 50.000 euros más para la entrada del piso. Y no sabemos de dónde sacarlos. Como decía mi madre. Si te sobra el dinero de la paga de tu madre, ¿no podrías ayudarnos a salir de este apuro?
Te lo devolveríamos con intereses. Es verdad, cuñada. Lamentamos mucho lo de tu madre. Pero los vivos tienen que seguir viviendo. En lugar de tener ese dinero parado en el hospital, si nos ayudas con la entrada del piso, te estaremos eternamente agradecidos. Esta familia estaba loca. ¿Es esto lo que llaman locura colectiva? Hienas dispuestas a abalanzarse sobre el dinero del que dependía la vida de mi madre para pagar sus estudios. La entrada de un piso y sus caprichos. Veían a mi madre no como una persona, sino como una oportunidad de ahorro. La rabia me subió hasta la cabeza y sentí ganas de volcar la mesa. Quería gritarles y llamarles locos. Pero en ese momento, una fría advertencia sonó en mi cabeza. Si te enfadas ahora, pierdes. Si reaccionas emocionalmente, solo te tacharán de nuera maleducada y ahí acabará todo. Necesito pruebas. Pruebas irrefutables e incontestables. Bajé la mano por debajo de la mesa y pulsé el botón de grabar de mi teléfono. Luego escondí mi mano temblorosa bajo mi muslo y puse la expresión más serena e ingenua que pude. Vaya. Así que todos pensáis lo mismo. No se me había ocurrido. Suponéis que los gastos del hospital de mi madre se cubrirán con el seguro y la ayuda del Estado, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que digo. Tú que tienes un negocio. ¿Cómo es que no se te dan bien los números? Tu madre ya no tiene en qué gastar el dinero. Dámelo a mí. Con la edad, me duele todo. Y necesito comprarme algunas hierbas medicinales. A tu madre ya le pondrán inyecciones en el hospital. O sea, que me estáis pidiendo que los 800 euros que le daba a mi madre se los dé a usted, ¿verdad? ¿Y usted, cuñada, quiere que le ayude con los estudios de su hijo? Y usted, cuñado, que le ayude con la entrada del piso. Eso es. Cuñada, qué rápida eres resumiendo. Se nota que eres empresaria. Nuestro hijo tendrá que estar fuera al menos 2 años. Con que nos apoyes con 1000 euros al mes, nos darías un respiro enorme. Para alguien con tus recursos. Eso es calderilla. ¿Ves? Mi hermana tiene razón. Tu madre está en el hospital, no necesita el dinero. Sé un poco flexible. Toda nuestra familia está pasando por un mal momento. ¿Vas a ignorarnos? La última frase de mi marido fue la gota que colmó el vaso. Este hombre no tenía remedio. Con esta familia no se podía dialogar, había que tomar medidas drásticas. Disimulé la rabia que me consumía con una sonrisa fría. La grabadora estaba registrando cada una de sus miserables palabras. De acuerdo. Entiendo perfectamente lo que queréis decir. Quizás me he dejado llevar por la preocupación, y no he visto las cosas con claridad. Entiendo que todos tenéis urgencias. Como hoy estoy un poco abrumada con los preparativos de la operación de mi madre, ¿os parece si lo pienso tranquilamente en casa y os doy una respuesta? Claro. Así me gusta. Mi nuera sí que sabe escuchar. ¿Qué tienes que pensar? Dalo por hecho. Y ahora pela un poco de fruta. Estoy de muy buen humor. Consideraré esto como un gran regalo de cumpleaños. Mi suegra me dio unas palmaditas en el hombro y soltó una carcajada. Mi cuñada y la mujer de mi cuñado intercambiaron miradas y suspiraron aliviados. Tenían la expresión de haber cazado por fin a la tonta útil. Fui a la cocina a pelar la fruta. Mientras pelaba la manzana en una tira larga y continua, decidí que mi relación con ellos también debía cortarse de raíz, de una vez por todas. Esa noche, en el coche de vuelta a casa, mi marido no paraba de hablar. Eufórico. Eres la mejor. De verdad. Mi hermana y su marido están que no se lo creen. Dicen que les has salvado la vida. ¿Viste la cara de mi madre? Se puso contentísima cuando dijiste eso. A partir de ahora, cuando vayas al hospital a ver a tu madre, no te preocupes por nada. Pero eso sí, no te olvides de nosotros. Es un ganar-ganar. ¿Ganar-ganar? Claro. Ambos salimos ganando. Cariño, estoy agotada. Me voy a dormir ya. Conduce con cuidado. Recliné el asiento del copiloto y cerré los ojos. Y por dentro, sonreí en silencio. Disfrutad mientras podáis. El futuro que imagináis no va a llegar. Os enseñaré, de una forma muy amable y detallada, cómo las palabras que habéis pronunciado se volverán en vuestra contra. Nada más llegar a casa, fui a mi despacho. Saqué un sobre de un cajón profundo. Contenía el contrato de préstamo de 250.000 euros que les había dado hacía 3 años. Cuando mi suegro estaba acosado por los acreedores tras la quiebra de su negocio, y la escritura de garantía hipotecaria sobre el apartamento de mis suegros, ni mi marido ni mi suegra se acordarían. En aquel entonces, lloraban agarrados a mis piernas, dándome las gracias por salvarles.
Ahora que su situación había mejorado un poco, me veían como su fuente de ingresos y codiciaban incluso el dinero del que dependía la vida de mi madre. Saqué el teléfono y reproduje la grabación de esa noche. Tu madre ya no tiene en qué gastar el dinero. Los vivos tienen que seguir viviendo. Las voces de mi suegra y mi marido sonaban nítidas. Guardé el archivo como prueba 1 y lo subí a la nube. Luego, miré el calendario y calculé las fechas. La operación de mi madre era el próximo martes. Necesitaría tiempo para que se recuperara y estabilizara. Hasta entonces, tenía que mantenerlos tranquilos. Tenía que cavar la trampa más hondo y más ancho. Hasta que su codicia los hiciera caer por sí solos. A la mañana siguiente, llamé a mi suegra con una voz más alegre de lo habitual. Suegra. Soy yo. He estado pensando en lo que hablamos ayer. Y creo que tiene razón. Me las arreglaré como pueda con los gastos del hospital de mi madre. Así que he pensado en darle a usted el dinero que le daba a ella. Ay. Mi nuera querida. Sabía que entrarías en razón. Muy bien pensado. Entonces, ¿empiezo a recibir el ingreso este mismo mes? Sí. Por supuesto. Ah. Y sobre la ayuda para los estudios de mi cuñada. Tengo un depósito que vence pronto, y he pensado que sería mejor dárselo todo de una vez. ¿De verdad? Dios mío. Eres una nuera caída del cielo. Qué suerte ha tenido mi hija contigo. Al otro lado del teléfono, la voz de mi suegra sonaba como si estuviera bailando de alegría. Bebí un sorbo de café frío y esbocé una sonrisa. Ha picado el anzuelo. Ahora era el momento de tirar del sedal. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, como un postre. Y yo creo en ello. Mientras mi suegra se hacía ilusiones con el dinero de mi madre, yo desempolvaba en silencio un recuerdo de hacía 3 años. El desenlace de esta batalla se había decidido 3 años atrás. Por aquel entonces, solo llevaba 6 meses casada. Fue el día que descubrimos que mi suegro, engañado por un conocido, había perdido todos sus ahorros de jubilación, e incluso se había endeudado con prestamistas. La casa estaba a punto de ser embargada, y mi suegra lloraba desconsoladamente en el suelo del salón. Mi marido se arrodilló ante mí y me suplicó. Cariño, por favor, sálvanos. Mi padre no puede ir a la cárcel. Sé que tienes dinero ahorrado desde antes de casarnos. ¿Podrías prestárnoslo solo un tiempo? Te lo devolveré. Te lo juro. Sí, hija mía. Confiamos en ti. Si nuestra familia se arruina, tú también te convertirás en una divorciada. Como nuera, no puedes hacer la vista gorda cuando tu familia política está en apuros. En aquel momento, en lugar de interpretar el papel de nuera buena y darles el dinero sin más, actué según la regla de oro que había aprendido en mi negocio de interiorismo. Los tratos de dinero, incluso entre padres e hijos, deben quedar por escrito. Antes de transferir los 250.000 euros, fui a casa de mis suegros con un notario, y exigí una garantía hipotecaria sobre el viejo apartamento a nombre de mi suegro. Un inmueble que ahora había subido de valor por los rumores de recalificación. Pero, hija, ¿qué es esto entre familia? ¿Crees que te voy a estafar el dinero? Una hipoteca. ¡Qué vergüenza! Suegro. Lo vergonzoso es que los cobradores de deudas llamen a su puerta. Mi dinero tampoco ha caído del cielo. Estoy desviando fondos de inversión. Y sin una garantía. No puedo hacerlo. Si no le parece bien, declárese en quiebra. Finalmente, mi suegro firmó a regañadientes. Y yo guardé el contrato de préstamo, debidamente legalizado ante notario, en mi caja fuerte, con una cláusula especial que decía: en caso de impago de los intereses, se procederá a la ejecución inmediata de la hipoteca. Hasta ahora, por ser su nuera, no les había reclamado los intereses. Pero legalmente, esa casa ya estaba en mis manos. Bien. Ahora que tenía el arma del pasado, era el momento de usarla en el presente. 3 días antes de la operación de mi madre, al mediodía, me senté en mi despacho y abrí la aplicación de mi banco. Reducir a 0 el límite de las tarjetas de crédito familiares que usaban mi marido y mi suegra fue cuestión de unos pocos toques en la pantalla. A continuación, llamé al responsable del contrato de leasing del coche que conducía mi cuñada. Sí, director. Quiero cancelar el contrato de ese vehículo. Yo me haré cargo de la penalización. Por favor. Recójanlo hoy mismo. Sí. Localícenlo por GPS y llévenselo con la grúa de inmediato. Aproximadamente 1 hora después de colgar, recibí una llamada de mi suegra. El teléfono sonaba con una estridencia inusual. Bebí un sorbo de café. Aclaré mi voz y contesté. Empecé a actuar,
fingiendo la mayor sorpresa posible. Hija, ¿qué ha pasado? He intentado pagar en los grandes almacenes, y me dicen que la tarjeta está bloqueada. Me ha visto todo el mundo. ¡Qué vergüenza! ¿No habrás tocado algo que no debías? ¿Qué? ¿Bloqueada? Ay, no puede ser. Ah, a lo mejor es porque ayer tuve que pagar por adelantado los gastos del hospital de mi madre, y se agotó el límite. Este mes entre las pruebas y el depósito de la operación. Se ha ido mucho dinero. ¿Qué? Pero, ¿cómo puede ser? He quedado para comer con mis amigas y yo invitaba. ¿Qué hago ahora? Arréglalo de alguna manera. Me has dejado en ridículo. Suegra, lo siento. Pero ahora mismo no tengo nada de efectivo. No puedo liquidar la tarjeta. Estoy buscando incluso un préstamo para la operación de mi madre. Si usted tiene dinero, pague con eso. Ya se lo devolveré cuando mi situación mejore. Pero si yo no tengo dinero, ¿no me ibas a dar tú una paga? Dije que se la daría a partir del mes que viene. Ah, estoy en una reunión ahora. Tengo que colgar. No se preocupe. Suegra, de hambre no se va a morir. Nada más colgar apareció en la pantalla el número de mi cuñada. Lógico. Le habrían quitado el coche. Cuñada, ¿dónde está mi coche? He salido del supermercado y ha desaparecido. ¿Crees que me lo han robado? Tengo que llamar a la policía. Tenía dentro la silla del niño y el cochecito. ¿Qué hago? Cuñada, tranquilízate. No es un robo. Se los ha llevado la empresa de leasing. ¿Qué? ¿La empresa de leasing? ¿De qué hablas? Ah, no te lo dije. El contrato de leasing terminaba este mes. Para renovarlo, necesitábamos una fianza adicional de 20.000 euros. Y ya sabes, con los gastos de mi madre, estoy sin un céntimo, así que simplemente lo he devuelto. ¿Y por qué no me avisas de algo tan importante? ¿Cómo voy a recoger al niño ahora? ¿Y la partida de golf que tenía con mis amigas? ¿Cómo me muevo sin coche? Cuñada, hay autobuses y metro. Y siempre puedes comprarte un coche a tu nombre. ¿Por qué te enfadas por mi coche? Estoy ocupada. Tengo que colgar. Seguro que encuentras un taxi. No te preocupes. Colgué el teléfono, dejando atrás los insultos de mi cuñada que se oían al otro lado. Sentí un gran alivio. Pero aún no era suficiente. Esto era solo el principio. Cuando llegué a casa por la noche, el ambiente era como un funeral. En el salón, en lugar de bolsas de la compra, estaban esparcidas las cosas de mi cuñada, que había tenido que cargar. Mi suegra estaba tumbada en el sofá, quejándose. Mi marido, al verme, no sabía dónde meterse. Cariño, ya has llegado. Oye, lo del coche de mi hermana ha sido demasiado. Podrías haberle avisado. Ha tenido que volver del supermercado cargada porque no encontraba un taxi. Y mi madre ha tenido que pedirle dinero a una amiga porque la tarjeta no funcionaba. ¿Y me lo estás echando en cara a mí? Ya te lo dije. Con los gastos de la operación de mi madre. No estoy para ocuparme de tu familia. Si no te gusta, gana tú el dinero. ¿Con tu sueldo de 3.000 euros puedes pagar ese leasing? Ya, pero cortarlo todo de repente. ¿Y qué pasa con la paga? ¿Qué va a pasar con la paga de mamá? Se la daré. Pero ahora mismo no puedo. Hasta que mi madre no salga de la operación y reciba el dinero del seguro, no tendré liquidez. Ah, por cierto, suegra. ¿Se ha asustado mucho? Lo siento, con todo este lío. Se me olvidó avisarle, pero en cuanto mi madre ingrese en el hospital, le daré la paga con el dinero de la ayuda para cuidados que reciba y lo que me devuelvan del seguro. Cuando mi madre ingrese, tengo que dejar un depósito. Y al final me devuelven una buena parte. Lancé el cebo. El depósito del hospital. Aunque hoy en día el concepto de depósito de hospitalización casi ha desaparecido. Para mi suegra, ignorante de estas cosas y avariciosa, era una palabra que funcionaría. ¿Depósito? ¿Y de cuánto es? He dejado unos 10.000 euros. Es que mi madre va a estar en una habitación individual. Cuando le den el alta, después de hacer cuentas, me lo devuelven. Con eso podré comprarle sus medicinas a usted y ayudar a mi cuñada con sus apuros. Así que aguanten un poco. ¿10.000 euros? Cuñada, ¿lo dices en serio? Con eso me puedes renovar el contrato del coche, ¿verdad? Claro. Ah, pero hay un problema. Para solicitar la devolución, necesito el DNI del tutor, la tarjeta de acceso al hospital y la tarjeta con la que se hizo el pago. Y con todo este lío,
No sé si me acordaré de llevarlo todo. Dejé mi bolso sobre la silla de la mesa del comedor, con la cremallera ligeramente abierta. Dentro, a la vista, estaban la tarjeta sanitaria de mi madre, mi tarjeta de crédito, la única, con límite disponible, y la tarjeta de acceso de acompañante. Qué cansada estoy. Voy a ducharme. Ya he cenado fuera. Entré en el baño y abrí la ducha. El ruido del agua ahogaba los sonidos del salón, pero podía imaginármelo perfectamente. Estarían ahora mismo como llenas alrededor de mi bolso. 10.000 euros. Para ellos, que acababan de quedarse sin tarjetas y sin coche, 10.000 euros serían como agua de mayo. Además, les había dado a entender que, con el estrés de la operación de mi madre, podría olvidarme de gestionarlo. En la cabeza de mi suegra, el diablo ya estaría susurrando. Antes de que mi nuera lo pierda por despistada, lo cojo yo y pido la devolución. Al salir de la ducha, el salón estaba en silencio. Mi suegra y mi cuñada ya se habían ido. Mi marido fingía dormir en la habitación. Comprobé mi bolso, colgado en la silla. La cartera estaba ligeramente movida. Y, como esperaba, la tarjeta sanitaria de mi madre, mi tarjeta de crédito y la tarjeta de acceso de acompañante habían desaparecido. Bingo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Esto era un robo con todas las letras. Un robo con fuerza. Aunque sea entre familiares, hay casos en los que no se aplica la exención de responsabilidad. Y, sobre todo, usar una tarjeta de crédito robada es un delito contra la ley de servicios financieros. Y si encima montan un escándalo en el hospital, mejor. Me tumbé en la cama, de espaldas a mi marido, y pensé: adiós, 3 años. Y adiós a vuestras vidas. Al día siguiente, como estaba previsto, realicé los trámites para el ingreso de mi madre. Por suerte, no había denunciado el robo de la tarjeta y la tarjeta de acceso, dejándolas deliberadamente en manos de mi suegra. Hablé previamente con el personal de administración del hospital. Disculpe. Si alguien intenta hacer un pago o solicitar una devolución con mi tarjeta, no lo autorice bajo ningún concepto. Creo que he perdido la tarjeta, pero aún no la he bloqueado. Aunque alguien venga y diga que soy yo, no lo hagan. Hay cámaras de seguridad por todas partes, ¿verdad? Sí. Señora, sin una verificación de identidad, no se puede realizar ninguna devolución. Si ocurre algo inusual, le avisaremos de inmediato. No se preocupe. La trampa estaba perfectamente tendida. Mi suegra probablemente vendría al hospital mientras yo estaba en el juzgado. Diría algo como: soy la consuegra, tengo una urgencia y necesito retirar el depósito, montando un numerito. 2 días después, llegó el día decisivo. Por la mañana temprano, pasé por el despacho de mi abogado y recogí la demanda de divorcio que había preparado. Y esperé a que mi suegra moviera ficha. A las 11 de la mañana, recibí un mensaje de la cuidadora que estaba con mi madre en el hospital. Señora, una mujer mayor ha entrado en la habitación y ha estado rebuscando en las cosas de su madre. La he descubierto y se ha ido. Dijo que iba a administración a pedir la devolución de los gastos del hospital. Pero me ha parecido extraño. Ya ha llegado. En el taxi de camino al juzgado, le envié un mensaje a mi marido. Estoy en el juzgado. Se acabó. 5 minutos después, empezaron a entrar decenas de llamadas perdidas de mi marido. Las ignoré. Para entonces, seguro que en el hospital ya se había liado una buena. En el banco del juzgado de familia, el aire era extrañamente frío y seco. En mi mano tenía el resguardo recién sellado de la demanda de divorcio y una nota con el número de expediente. En el momento en que 3 años de mi vida se resumían en unas pocas hojas de papel, más que vacío sentí una sensación de liberación. Saqué el móvil y miré la hora. Las 2:15 de la tarde, la hora a la que mi suegra solía despertarse de la siesta y empezar su actividad, y la hora a la que mi trampa se activaría. Como era de esperar, el teléfono empezó a vibrar violentamente. Llamaban mi marido, mi cuñada, y un número desconocido con prefijo 91. Respiré hondo y contesté la llamada del número desconocido. Dígame. ¿Es el teléfono de Sofía García? Le llamamos del equipo de seguridad del hospital universitario. Verá. Su suegra ha montado un escándalo aquí, y ha habido un pequeño accidente. Un agente de policía quiere hablar con usted. Sí. Soy su nuera. ¿Qué accidente? ¿Ha ido a la habitación de mi madre a molestarla? No. Ha sido en el mostrador de administración.
Exigía la devolución del depósito y ha habido un forcejeo con una empleada. En el proceso, ha empujado una maceta grande que había en el vestíbulo y se ha caído. La señora está bastante herida y la estamos trasladando a urgencias. Además, la policía ha intervenido por los daños materiales y el altercado. Tiene que venir cuanto antes. No colgué. Puse el teléfono en altavoz. Al otro lado, se oían los gritos de dolor de mi suegra. ¡Ay! Mi espalda. Mi bolso. Páguenmelo. Me habéis empujado. Aquel sonido en directo me resultó más dulce que cualquier pieza de música clásica. Del juzgado al hospital había 30 minutos en taxi. Sentada en el asiento trasero, me mordía el muslo para no reírme mientras miraba por la ventanilla. No exagero si digo que me partía de risa. La catástrofe provocada por la codicia. Solo de imaginar lo ridícula que sería la escena, sentía una catarsis. Al llegar al vestíbulo del hospital, la situación era peor de lo que imaginaba. O más bien, espectacular. En medio del vestíbulo, una enorme maceta de cerámica del tamaño de una persona estaba hecha añicos. A su alrededor, tierra y plantas esparcidas. En la zona acordonada por la policía, entre los trozos de cerámica, vi un objeto familiar. El bolso de marca que le había regalado en su último cumpleaños con mucho esfuerzo y del que presumía por todo el barrio. Aquel bolso, rasgado por los afilados trozos de cerámica, yacía hecho jirones y cubierto de tierra. ¿Es usted la familiar? La situación es un poco complicada. La señora está en rayos X. Según los testigos y las cámaras de seguridad, la culpa es suya al 100%. El hospital va a presentar una denuncia por daños materiales y alteración del orden público. Agente, gracias por su trabajo. ¿Podría explicarme exactamente qué ha pasado? Necesito saberlo para poder actuar. Verá, la presunta, es decir, su suegra, exigió en el mostrador de administración la devolución de los gastos hospitalarios de su madre. Cuando la empleada le dijo que no podía hacerlo si no era la titular, le enseñó la tarjeta de su nuera diciendo que era la dueña de la tarjeta y la tutora real. ¿Mi tarjeta? Yo no se la he dado. ¿No se la ha dado? La señora insiste en que su nuera se lo había encargado. En cualquier caso, al negarse la empleada, intentó arrebatarle la tarjeta, se abalanzó sobre el mostrador, perdió el equilibrio y cayó sobre la maceta que estaba detrás. Asentí con la cabeza. Saqué mi teléfono y se lo enseñé a la gente. Agente, mire. Ayer mismo intenté denunciar la pérdida de la tarjeta, pero se me olvidó y solo la bloqueé temporalmente. Y aquí tengo un mensaje que me envió la cuidadora de mi madre esta mañana a las 11. Dice que una mujer mayor estuvo rebuscando en el bolso de mi madre y que la descubrió. Entonces, esto podría ser un delito de robo e intento de estafa. Entendido. Vayamos a urgencias. Su marido también está de camino. La sala de urgencias era un auténtico caos. Mi marido y mi cuñada habían llegado antes y, en cuanto me vieron, se abalanzaron sobre mí. La cara de mi marido estaba roja de ira, y mi cuñada no paraba de dar saltos de nerviosismo. ¿Dónde te habías metido? Mi madre ha llegado en ambulancia. Herida. Y tú ni contestas al teléfono. ¿Estás loca? ¿Qué le ha pasado a mamá? Se ha roto la cadera. Tienen que operarla ya. Y todo por tu culpa. Si nos hubieras dado el dinero a tiempo, mi madre no habría tenido que venir aquí. Cuñada. Baja la voz. Estamos en un hospital. ¿Y por qué es culpa mía? Es culpa mía que tu madre robara mi tarjeta para venir a pedir la devolución de los gastos del hospital. ¿Robar? ¿Por qué hablas así? Entre familia. Esas cosas se pueden hacer. Además, si hubiera sido un poco más flexible desde el principio, ¿crees que mi madre habría venido en persona? ¿Flexible? ¿Llamas flexible a intentar robar el dinero de la operación de cáncer de tu consuegra? ¿Así sois en tu familia? En ese momento, se corrió la cortina de un box y apareció la camilla de mi suegra. Con una vía puesta, su cara estaba desfigurada por el dolor. Pero en cuanto me vio, sus ojos se encendieron y empezó a gritar. ¡Tú, desgraciada! ¿Me has tendido una trampa? Bloqueaste la tarjeta. Por tu culpa he pasado esta vergüenza. ¿Y mi bolso? ¿Dónde está mi bolso? Costó 5.000 euros. Diles que me lo paguen. Han destrozado mi bolso. Me quedé asombrada de su obsesión por el bolso, incluso con una fractura. Cuando una enfermera intentó ponerle un analgésico, mi suegra apartó la mano de un manotazo. No me pongas nada caro. No tengo dinero. Lo pagará mi nuera. Oye, hija, paga tú la cuenta del hospital. Y habla con el director del hospital para que me paguen el bolso. Me caí porque esa maceta estaba ahí.
Suegra. Tranquilícese. ¿Se ha roto un hueso? ¿Y le preocupa el bolso? Además, el hospital la va a denunciar. No solo no le van a pagar el bolso, sino que tendrá que pagar los 30.000 euros que costaba la maceta que rompió y una indemnización por daños y perjuicios. Resulta que la maceta era de un artista famoso. ¿Qué, 30.000? Estás loca. ¿Cómo va a costar una maceta 30.000? Arregla tú. Tú has provocado todo esto, así que tú tienes la culpa. ¿Yo? ¿Por qué? Sonreí fríamente y saqué un sobre de mi bolso. Le lancé uno a la camilla de mi suegra y otro al pecho de mi marido. ¿Qué es esto? La demanda de divorcio. ¿Y lo suyo? Suegra. Es el borrador de una querella por robo y estafa. Todavía no la he presentado. Dependerá de la situación. Un silencio glacial cayó sobre el pasillo de urgencias. Mi marido, con manos temblorosas, abrió la demanda. Mi cuñada, boquiabierta, nos miraba a mi marido y a mí alternativamente. Mi suegra, olvidando el dolor, abrió los ojos como platos y balbuceó. ¿Presentas una demanda de divorcio con mi madre herida? Eres una persona horrible. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Crueles sois vosotros, que intentáis robar el dinero de una consuegra con cáncer y acabáis cayendo en vuestra propia trampa. ¿Te parece una broma? Vengo directamente del juzgado. ¿Quieres ver el resguardo? No. Cuñada. Espera. ¿Divorcio? ¿Y qué pasa con los estudios de mi hijo? ¿Y los gastos del hospital de mi madre? Hay que operarla ya. ¿Quién va a pagar? Cuñada. Es tu madre y tu hermano es su hijo. Tenéis que pagarlo vosotros. Ah, ¿has venido en taxi porque no tienes coche? ¿Tienes dinero para pagar el hospital? Oye, tú, ¿cómo te atreves a hablarme así? Soy tu suegra. ¿Te atreves a denunciarme? Después de todo lo que he hecho por ti, te acepté como nuera. Señora, no se equivoque. No me aceptó usted a mí. Fui yo quien se dignó a entrar en esta casa miserable. Durante los últimos 3 años, he pagado sus deudas, les he dado dinero para vivir e incluso para sus caprichos. Creo que he hecho más que suficiente. Pero cruzasteis la línea. Os atrevisteis a tocar el dinero de la vida de mi madre. Mi voz no era alta, pero sonaba más cortante que nunca. Oía los murmullos de otros familiares y del personal sanitario. Pero no me importaba. Cariño, cálmate. Primero operemos a mi madre y luego hablamos. ¿Vale? He sido yo el que ha hecho mal. Yo pararé a mi madre. Retira la demanda. Sabes que sin ti, nuestra familia se queda en la calle. Mi marido intentó agarrarme del brazo con una expresión suplicante. Aparta. Me das asco. Y lo de que tu familia se quede en la calle, eso ya está decidido. ¿Eh? ¿Qué? ¿No te acuerdas? El contrato de préstamo que firmamos hace 3 años para pagar la deuda de tu padre. Y la hipoteca sobre el apartamento. Se lo he entregado todo a mi abogado. Además del divorcio, vamos a iniciar el proceso de ejecución hipotecaria por impago. No habéis pagado ni un céntimo de intereses. Nuestro apartamento. Mi casa. ¿Vas a embargar mi casa? Ay, me muero. Mi nuera me va a matar. Mi suegra se revolvió en la camilla y soltó un grito de dolor al moverse la fractura. Ver aquella escena fue como si se me quitara un peso de encima que llevaba 10 años arrastrando. En ese momento, un empleado de administración se acercó tímidamente. Detrás de él, un policía. Disculpen, familiares. Tienen que firmar el consentimiento para la hospitalización y la operación de la paciente. Y el director de administración quiere verles por el tema de la indemnización por los daños materiales. Mi marido y mi cuñada me miraron al mismo tiempo. Era una mirada suplicante que decía arréglalo tú. Me ajusté el bolso y sonreí al empleado. Ah, yo no soy familiar. Aquí están su hijo y su hija, hablen con ellos. Yo soy una extraña. Legalmente. Estoy en proceso de serlo. Oye, Sofía, ¿de verdad Vali vas a hacer esto? No tengo dinero. Has bloqueado todas las tarjetas. Tienes tu propia tarjeta, ¿no? La de 300 euros de límite. Paga con esa. Le di mi tarjeta de visita al agente de policía. Agente. Como víctima del robo. Iré a declarar más tarde. Hoy, como el agresor necesita una operación urgente, seré comprensiva. Ah, y por favor, tomen medidas para que no me reclamen a mí el coste de la maceta que ha roto ni los gastos del hospital. Yo no he firmado ninguna garantía. Ah, sí. Vaya relación más complicada. Entendido.
Puede irse. Sin mirar atrás, me dirigí hacia la salida de urgencias. A mis espaldas, oía a mi marido gritar mi nombre desesperado y a mi cuñada llorar suplicando que no me fuera. Los lamentos de mi suegra eran la banda sonora. Aquel bolso, en realidad, era una imitación. El año pasado, en su cumpleaños, como no paraba de hablar de marcas de lujo, le compré una imitación de alta calidad por 300 euros en un mercadillo. Pensar en mi suegra presumiendo por el barrio con un bolso falso que creía auténtico. Y pensar que por culpa de ese bolso falso, ahora tenía que pagar 30.000 euros por una pieza de cerámica auténtica, me hizo estallar de risa. ¡Qué buena inversión! Con 300 euros, le he creado una deuda de 30.000. Mientras intentaba parar un taxi, empezaron a llegar mensajes de mi marido. Cariño, lo siento. Por favor, vuelve. La operación de mi madre cuesta 5.000 euros. No tenemos dinero para pagarlo. Sálvanos una vez más. Bloqueé su número sin pensarlo. Y le envié un mensaje a mi abogado. Abogado. Acabamos de tener un incidente en el hospital donde mi suegra ha intentado robar mi tarjeta y ha causado daños materiales. Voy a declarar a la policía. Por favor, añada esto a los motivos de la demanda de divorcio. Creo que podemos pedir una indemnización mayor. La respuesta de mi abogado llegó en un segundo. Excelente. Tiene pruebas, ¿verdad? Ni siquiera hará falta ir a juicio. Podremos resolverlo en la conciliación. La victoria está asegurada al 100%. Ganar un juicio. Pero para mí, la victoria de este momento era mucho más dulce. Había presenciado en directo cómo unas personas que se habían pasado la vida aprovechándose de los demás se autodestruían por su propia codicia. 3 días después del ingreso de mi suegra, volví al hospital. Pero esta vez no como familiar. En mi mano, en lugar de una cesta de fruta, llevaba un grueso sobre con documentos. La habían puesto en una habitación de 6 personas, en la esquina más alejada. La arrogancia de mi suegra, que siempre exigía una habitación individual, había desaparecido. Solo se oían sus quejidos detrás de una cortina. Mi marido estaba sentado en una silla plegable, mirando préstamos en su móvil. Mi cuñada no estaba. Cuando corrí la cortina, mi marido se levantó de un salto. Cariño. Has venido. Sabía que vendrías. Mamá. Ha venido Sofía. Al oír la voz de mi marido, mi suegra abrió los ojos con dificultad. La cara hinchada. La pierna escayolada. Estaba hecha un desastre. Pero la mirada con la que me observaba seguía siendo codiciosa. ¿Has venido? Llevas días sin aparecer. ¿Has solucionado lo del hospital? No paran de llamarme de administración. Es un fastidio. ¿Y lo de la maceta? Tienes que ir y negociar un descuento. A ti se te da bien hablar. Señora. Parece que todavía no ha entendido la situación. No he venido a pagar sus facturas. He venido a zanjar asuntos. Saqué una silla plegable. Me senté y empecé a sacar documentos del sobre, colocándolos uno a uno sobre la mesilla. Miren. Lo primero es la solicitud de divorcio de mutuo acuerdo. Solo tienen que firmar. Los motivos son el robo y la agresión de su madre, y tu negligencia y tu incapacidad económica. No pediré indemnización. De todas formas no tendríais con qué pagar. ¿De verdad vas a hacer esto? Con mi madre así, en la cama, ¿vienes a hablar de divorcio? Hay que tener un poco de humanidad. Precisamente porque se me ha agotado la humanidad, he venido. Y el segundo documento. Este es importante. Mirad bien. Lo que les enseñé fue la notificación de ejecución hipotecaria. El destinatario era mi suegro. El bien hipotecado. El apartamento donde vivía toda la familia. ¿Ejecución? ¿Qué significa eso? ¿Que vas a embargar nuestra casa? ¿Recuerdas el contrato de préstamo que firmamos hace 3 años para pagar la deuda de tu padre? Había una cláusula que decía que en caso de impago de los intereses, se procedería a la ejecución inmediata. En los últimos 3 años no habéis pagado ni un céntimo de intereses, y el plazo de devolución del principal ya ha vencido. ¿Estás loca? ¿Sabes lo que es esa casa para nosotros? Son los ahorros de toda la vida de mi suegro. ¿Vas a dejar a tu familia política en la calle? Tranquilícese. Para que el hueso suelde. Necesita reposo. Y esa casa no es de su suegro. Es la garantía del acreedor. Es decir, mía. Hasta ahora os he hecho un favor por ser familia, pero ahora somos extraños. Cariño, por favor. Los 250.000 euros te los devolveré como sea. Si nos quitan la casa ahora,
¿Dónde van a vivir mis padres? Y mi hermana también vive allí. ¿Y por qué me preguntas a mí? Es asunto vuestro. Bueno, hay una solución. Los ojos de mi marido y mi suegra brillaron. Se agarraban a un clavo ardiendo. Si me pagáis ahora mismo los 250.000 euros y los 60.000 de intereses atrasados de una sola vez, cancelaré la ejecución. ¿Qué os parece? Sencillo, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar 310.000 euros? Si no tenemos ni para pagar el hospital. Pues tendréis que vender la casa. Ah, y he oído que el hospital os ha demandado por los 30.000 euros de la maceta. Para pagar eso, también tendréis que venderla. Si se ejecuta la hipoteca, se venderá por debajo del precio de mercado. ¿No sería mejor venderla rápido y saldar las deudas? Mi suegra, en shock, no podía articular palabra. En ese momento, se abrió la puerta de la habitación y entró mi cuñada. Llevaba una bandeja de comida precocinada. ¿Qué pasa? ¿Has venido, cuñada? Menos mal. Lo de la factura del cuidador de mi madre, págalo tú. Mi tarjeta está al límite y no funciona. ¿Y cuándo me devuelven el coche? Al ver a mi cuñada, ajena a la situación y solo preocupada por el dinero, se me escapó una risa amarga. Le hice un gesto a mi marido con la cabeza, indicándole que se lo explicara. Hermana, el problema no es ese. Sofía va a embargar nuestra casa. Si no le pagamos ahora mismo, la perdemos. ¿Qué? ¿Embargo? ¿Estás loca? ¿Crees que somos tontos? ¿Crees que nos vamos a quedar de brazos cruzados? Contrataremos un abogado y te demandaremos. Adelante. Cuñada, contratad un abogado. ¿Pero tenéis dinero para pagarle? Ah. Y la maceta de cerámica que rompió tu madre costaba 30.000 euros, ¿verdad? ¿No decías que tenías ahorros para los estudios de tu hijo en el extranjero? Con eso podéis pagarla. ¿Qué? Ese dinero es sagrado. Es el futuro de mi hijo. ¿El futuro de tu hijo es más importante que el de tu madre? ¿Qué hija más devota? En fin, ya os he avisado. Si en una semana no ingresáis 250.000 euros, iniciaré los trámites judiciales. Esto no es una amenaza. Es el ejercicio legítimo de los derechos de un acreedor. Me levanté. Mi suegra intentó agarrarme de la ropa. Pero no llegó. Tú, desgraciada. Después de todo lo que he hecho por ti. El bolso de marca que me regalaste. Ese bolso costaba 5.000 euros. Con eso tengo que pagar el hospital. Así que devuélvemelo. Ah, es verdad. Me di la vuelta justo cuando iba a salir y miré a mi suegra con una sonrisa. Había estado esperando este momento. Suegra. Ese bolso. En realidad, es una imitación. ¿Qué? El año pasado, en su cumpleaños, lo compré en un mercadillo por 300 euros. Es una imitación de alta calidad. ¿Pensaba que era auténtico? ¿Cree que estoy loca como para regalarle algo de 5.000 euros? El aire de la habitación se congeló. Oí las risitas de los pacientes y familiares de las camas de al lado. La cara de mi suegra se puso roja como un tomate y empezó a temblar. ¿Una imitación? ¿Y yo he ido con una imitación a las reuniones de antiguas alumnas y a las comidas con mis amigas? Ay, Dios mío, mi nuera me ha engañado. No la he engañado. Fue usted quien, en cuanto lo vio, dijo así me gusta. Mi nuera es la mejor y se lo llevó. Le daré 30 euros si quiere. Pero los 30.000 de la maceta, no se olvide de pagarlos. Qué buena inversión, ese bolso. Dejé atrás a mi marido y a mi cuñada, petrificados, y a mi suegra, llorando a mares en la cama, y salí de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo, mi marido me siguió corriendo. Cariño. Sofía. Lo siento. No volveré a hablar de dinero. Mi madre está senil. Perdónanos una vez más. Empecemos de nuevo, ¿vale? Mi marido se aferró a mi brazo, suplicando. Lo aparté y le dije con frialdad. No te arrastres más. ¿Empezar de nuevo? La única vez que nos veremos será en el juzgado para firmar los papeles. Bueno, quizás también en la subasta judicial. Eres increíble. Nos casamos por amor. ¿Amor? Tú no me amabas a mí, amabas mi cartera. Y yo estuve contigo por lástima. Pero esa lástima ya se ha agotado. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Entré en el ascensor. A través de la puerta que se cerraba, vi a mi marido desplomarse en el suelo, agarrándose la cabeza. Mi dedo, al pulsar el botón de cerrar, no vaciló. Un mes después, todo se resolvió rápidamente. Mi marido finalmente firmó los papeles del divorcio. No pudo soportar la presión de mi abogado,
que le advirtió que si íbamos a juicio tendría que pagar además una indemnización. La orden de ejecución hipotecaria sobre el apartamento de mis suegros se hizo efectiva. Mi cuñada, a regañadientes, tuvo que usar el dinero de los estudios de su hijo para pagar la maceta, y por lo visto, el viaje de estudios se canceló. Oí rumores de que mi suegra, al salir del hospital, no tenía a dónde ir, y andaba buscando un piso de alquiler barato. Con su estado de salud y sin aval, le esperaba un calvario. Y hoy, estoy paseando con mi madre por los jardines del hospital. La operación de mi madre fue un éxito. Como se detectó a tiempo, el pronóstico es bueno. Y gracias a que la puse en una habitación privada con los mejores cuidados, se está recuperando rápidamente. Sofía, qué día más bueno hace, pero mira qué delgada te has quedado. Has tenido que pasarlo mal con los problemas de tu familia política. ¿Tu suegra y tu marido están bien? Con mi enfermedad, no he podido ni saludarlos. Mi madre todavía no sabe nada de lo que ha pasado con ellos. No quería estresar a mi madre, que ya está enferma, con esa historia tan sucia. Mamá, a él lo han destinado a una sucursal en el extranjero. Estará fuera unos 3 años. Su madre también se ha ido a una residencia en el campo. Así que por un tiempo, voy a estar sola y pasaré mucho tiempo contigo. Vaya. ¿Así que ahora sois un matrimonio a distancia? Qué lástima. Tan jóvenes y separados. Pero si tú estás bien, es lo que importa. Para mí, lo más importante es ver a mi hija sonreír. Mi madre me apretó la mano cálida y áspera de mi madre. En ese momento, mi teléfono vibró. Una notificación de llamada perdida de mi exmarido, en la lista de números bloqueados, y una vista previa de un mensaje. Sofía. A mi madre le falta dinero para la fianza del alquiler. ¿Podrías prestarme 5.000 euros? Te juro que te los devolveré. Pulsé el botón de borrar, y guardé el teléfono en lo más profundo del bolso. El viento sopló, y despeinó el pelo de mi madre. Le arreglé el cuello de la ropa y le dije: Mamá, cuando te den el alta, ¿vamos de viaje a las Canarias? Llevo mucho tiempo sin coger vacaciones por el trabajo. Comemos cosas ricas y vemos el mar. Claro. Me encanta la idea. Mi hija gana mucho dinero y le da caprichos a su madre. Por supuesto. Mi dinero es para que mamá y yo seamos felices. Y no voy a escatimar en gastos. A lo lejos, el cielo azul era deslumbrantemente claro. El boomerang de la codicia había vuelto a su dueño. Y en mis manos solo quedaba una libertad y una felicidad plenas. Ya no hay más, no era tonta útil. La protagonista de mi vida soy yo. La historia que habíamos preparado para hoy termina aquí. Si les ha gustado, suscríbanse, denle a me gusta y activen las notificaciones. ¿Desde dónde nos escuchan? Nosotros estamos en Madrid. Volveremos con otra historia. Queridos oyentes, que tengan un feliz día.